Para esta historia es necesario retroceder a 1993 y trasladarse hasta Santiago del Estero, donde todos los elementos para que se produzca un estallido social estaban dándose uno tras otro. Desde 1991, la provincia era gobernada por Carlos Aldo Mujica. Su principal rival, José Zavalía, sostenía que las elecciones que llevaron a Mujica al poder habían sido fraudulentas. Y al escándalo del presunto fraude se le sumaba la enemistad de quien había gobernado Santiago del Estero por varias décadas, Carlos Juárez, de quien ya hablamos en otro video y quien junto a su esposa concentraron el poder político y económico de la provincia durante años. Las añoranzas emotivas cuando empiezo a recorrer los pueblos de esta provincia. Anúncioles que esta es la primera salida que yo hago al interior para empezar a emprender el camino de las obras puestas al servicio del pueblo. Y ha sido el departamento Choya el que he elegido es proceso para empezar a inaugurar las obras de toda la provincia. Décadas de mala gestión política dejaron a Santiago del Estero sumida en la pobreza y la deuda, profundizando aún más la brecha entre los privilegiados y los menos favorecidos. Y en los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, la situación alcanzó un punto crítico. Menem asumió la presidencia en medio de una hiperinflación y disturbios generalizados en todo el país. Para hacer frente a esta crisis, implementó medidas drásticas como la privatización masiva de empresas y la instauración de la convertibilidad. Sus medidas fueron efectivas para bajar la inflación, pero el costo social fue altísimo, disparando las cifras de desocupación y de criminalidad. La reducción del gasto público y la falta de apoyo financiero a las provincias golpearon con fuerza al interior del país. Las regiones ya afectadas por crisis anteriores se vieron obligadas a enfrentar nuevas dificultades. Los gobiernos provinciales se vieron presionados a adoptar medidas de austeridad y ajuste como la privatización y el aumento de tarifas, lo que seguía profundizando la crisis económica. La recomendación de austeridad es particularmente importante para las provincias. En Santiago del Estero, Mujica se negaba a apoyar una ley ómnibus propuesta por el gobierno nacional que implicaba la reducción de empleados públicos y el recorte de salarios, por lo que el apoyo de la nación a la provincia era casi nulo. Cavallo, ministro de Economía en aquel entonces, decía que las provincias que no se ajustaran tendrían que hacerlo indefectiblemente. El descontento social en Santiago del Estero era evidente, multitudinarias marchas se realizaban cada semana. La provincia estaba prácticamente abandonada a su suerte, la crisis se intensificaba día a día y el 28 de octubre de 1993, sin saber cómo solucionarlo y con la mayoría de los sueldos públicos impagos, Carlos Aldo Mujica renunció a la gobernación, dejando su lugar al vicegobernador, Fernando Martín Lobo. Él, en un intento por cumplir con las demandas del gobierno nacional, aceptó las leyes solicitadas, pero los fondos jamás llegaron. La crisis crecía y diversas movilizaciones, normalmente reprimidas, comenzaban a realizarse en las dos ciudades más grandes de la provincia, Santiago del Estero y La Banda. Llegado diciembre, la situación era crítica. Los empleados públicos, que constituían una parte importante de la población, llevaban 4 meses sin cobrar sus salarios. Además, la ley ómnibus proponía una reducción salarial del 50% y el despido inmediato de empleados con menos de un año de antigüedad. Textualmente, exigía la disponibilidad de todo el personal del Estado provincial y el cese inmediato del personal que no haya alcanzado a la fecha presente un año de antigüedad. El jueves 16 de diciembre de 1993 al mediodía, la calma de la siesta santiagueña se vio interrumpida. Cientos de trabajadores del sector público que no solo llevaban meses sin cobrar, sino que también corrían riesgo de quedar sin trabajo, iniciaron una marcha hacia la Casa de Gobierno. Con el paso de las horas, se les unieron centros de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud, amas de casa y comerciantes. Con las horas, la situación se tornó cada vez más tensa, y tras algunos enfrentamientos con la policía, que comenzó a reprimir a los manifestantes, estos voltearon y prendieron fuego una camioneta policial. Es el primer signo elocuente de mayor violencia después de los hechos de octubre que conocemos. ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! Cuidado el tanque. Aparentemente quieren evitar que apaguen el fuego. Observen. Corriendo.
heridas, desplazamientos. Se están lanzando algunos proyectiles. Observen lo que pasa aquí. Ha explotado el tanque de nafta de la camioneta y se van los bomberos. Se van los bomberos. Ha sido agredido el camión de bomberos y todo su personal. Observen, con objetos contundentes, ladrillos, palos. No han podido sofocar el fuego de esta camioneta de la policía. Esto puede traer consecuencias muy serias si se decide reprimir esta acción. Los enfrentamientos entre la fuerza policial y los manifestantes escalaron rápidamente. Piedras y granadas de gases lacrimógenos volaban por los aires. En cuestión de minutos, la policía se vio desbordada. El caos reinaba fuera de la casa de gobierno, obligando a Lobo y a sus ministros a huir por una puerta trasera y a subir a un camión de bomberos para evitar ser descubiertos por la población. Los manifestantes, consumidos por la ira, no daban el brazo a torcer. Cada granada de humo lanzada hacia ellos era devuelta directamente a las ventanas de casa de gobierno. A los minutos, la puerta del edificio comenzó a arder. La policía intentaba contenerlos, pero ya no con balas de goma. Al ver que la represión era en vano, un sector de la fuerza policial depuso sus armas y se unió a los manifestantes, quienes, agradecidos, los abrazaban. Finalmente, la multitud logró ingresar a casa de gobierno. Cientos de personas se adueñaron del lugar, incendiaron habitaciones y hasta sacaron el sillón del gobernador al balcón. La casa de gobierno ahora pertenecía a ellos. Es el pueblo el que está aquí, el pueblo, nuestros dirigentes traidores de la CGT. Hay dirigentes, no hay dirigentes aquí, no hay dirigentes, pueblo, piensa de Estado. Que se vayan a la En este momento, cuando la casa de gobierno quedó envuelta en llamas, algunas personas quedaron atrapadas dentro del edificio. La situación es peligrosa, porque hay gente que estaba todavía en el interior hasta hace unos segundos. Nosotros acabamos de salir de la casa de gobierno por la parte posterior. Nos habían avisado que la situación era peligrosa. Vení, Pérez, vení, Pérez. Allí está la gente. Ahí hay gente desesperada en los pisos superiores. La van a tratar de descender con una soga. Si bien lograron ser rescatadas a través de una ventana, según fuentes oficiales, 4 personas fueron halladas calcinadas dentro del edificio horas más tarde. Mientras tanto, lo poco que no era destrozado siendo arrojado por ventanas o balcones, era saqueado. La casa de gobierno quedó totalmente destruida y en llamas. Afuera, la gente cantaba el himno nacional y quemaba fotografías de Menem, quien, pese a la rebelión popular, insistía en que la cirugía mayor debía continuar.
Luego, una gran columna humana partió rumbo a Tribunales, edificio que también fue atacado a piedrazos por la gente. Fue saqueado totalmente y, al igual que la Casa de Gobierno, sufrió graves incendios en varias habitaciones. Ventiladores, árboles de Navidad y diversos objetos fueron llevados por la multitud. Sin embargo, Tribunales no sería el último destino del recorrido. La siguiente parada, la legislatura, lugar donde pocos días atrás se había aprobado el severo ajuste económico. La policía desapareció. La gente comienza a llegar lentamente. Caminó algo más de 1 kilómetro y se abrieron las puertas de la Casa de Diputados y la muchedumbre, la gente, ingresa en desorden a la Casa de Diputados. A mano limpia rompen las puertas. Todo es objeto de destrucción. Vení, Pérez, vení. Vení, Pérez, vení. A la calle. Las sillas, los pupitres, todo vuela hacia la calle. La indignación de la gente no tiene límites. Caen más, caen. Pobre Santiago del Estero, no se recuerda tanta violencia en tiempos de paz. Desde hace décadas, en tiempos de democracia. En símbolos. Hablamos de símbolos. Hasta la tapa de un inodoro sirve para exacerbar a la concurrencia. ¡Corre! Eligieron la violencia para combatir la violencia y recuerdan que la violencia no conduce a ningún lado, pero están obnubilados, están hastiados, indignados. Son los pobladores de Santiago, de los más pobres de la Argentina. Desde los muros, el presidente Menem parece observar este desborde. Él tiene que tomar ahora la decisión. Aquí mucha gente pide la intervención. Llegada la tarde, la multitud se dividió y comenzó a caminar varios kilómetros con un objetivo claro: llegar a las casas de los políticos. Mientras tanto, los medios nacionales ya informaban sobre lo que estaba ocurriendo. Un dato que no escapa a la cruda realidad que se vive en estos momentos en la provincia de Santiago del Estero. El 50% pertenece precisamente a los empleados en actividad, pero que están desempeñando sus actividades en edificios públicos, ¿no? Es decir, que son agentes públicos. Y en algunos casos, hace 4 meses que no les pagan sus salarios. Exactamente, las imágenes hablan por sí solas, por eso volvemos a la provincia de Santiago del Estero con todo lo que estuvo aconteciendo hasta hace instantes, el clima de anarquía que se vive frente al Palacio de la Legislatura, cómo han actuado los manifestantes en la tarde de hoy, una densa humareda que ha cubierto todo el casco urbano en esta provincia, los principales palacios legislativos de justicia y el clima de anarquía que se ha vivido en lo que es el centro de la Cavallo sostenía que, a pesar de los disturbios, el ajuste y la austeridad debían continuar. Las provincias que tienen que hacer ajustes son las que se han desajustado. Obviamente, si en una provincia, por un mal gobierno provincial, se ha gastado mucho más de lo que correspondía, tendrá que venir un periodo de austeridad. Pero la política del gobierno nacional apunta a que en todo el espacio geográfico de Argentina haya inversiones, se creen fuentes de trabajo realmente productivas y que la gente encuentre dónde trabajar y ganar su sustento, ganar un buen salario a partir de producir bienes y servicios útiles para las familias argentinas. Esa es la política y esa política no va a variar de ninguna manera. ¿No es negociable la política económica del gobierno? No, porque es una política al servicio de la gente y es la política que la gente quiere y por la que la gente ha votado.
Al mismo tiempo, pero a 11.000 kilómetros de Santiago del Estero, en Roma, ningún programa económico debe abandonar la equidad para que el mayor peso del ajuste no recaiga sobre los más débiles. El relativismo ético le quita transparencia al manejo de los asuntos públicos. Esto se lo dijo el Papa a Menem durante la ceremonia de condecoración del presidente en el Vaticano. Carlos Menem era condecorado como conde por el Papa Juan Pablo II. Volviendo a Santiago del Estero, la gente llegaba a las casas de diputados y ministros. La casa de César Iturre fue la primera parada. Gran aliado de Juárez, había sido el anterior gobernador y en ese momento se desempeñaba como diputado nacional. La gente saqueó su casa por completo, ante la atónita mirada de su hijo, que veía cómo los manifestantes se refrescaban en la piscina. Luego provocaron varios incendios. La casa quedó totalmente destrozada y sus pertenencias ardían en el medio de la calle. Este es el living. Este es el living. Bueno, ustedes pueden ver. Es el living. Se sienten los crujidos de los espejos, de los muebles. Estamos ingresando. Este es el patio, la parte trasera. El patio, la parte de acá. Bueno, estamos ingresando entonces a la parte trasera. Aquí tenemos otras partes de la vivienda, los muebles. Prácticamente no queda nada. Bueno, realmente es increíble lo que estamos viendo. Esto ya escapa a una protesta. Vamos a seguir recorriendo entonces, Guillermo, si sos tan amable, otros sectores. El siguiente destino, la casa del diputado Miguel Granda. El lugar también quedó destrozado y envuelto en llamas. El hogar de Hugo Cramaro, exdiputado nacional y presidente del Consejo Provincial de Vialidad, corrió la misma suerte. Luego se desplazaron hasta la residencia de Carlos Aldo Mujica, quien había renunciado meses atrás. El ensañamiento fue aún mayor. No solo incendiaron la casa y saquearon sus pertenencias, incluyendo ropa, muebles y hasta las alacenas de la cocina, sino que también volcaron su auto y lo prendieron fuego. Otro grupo se dirigió hasta la casa de Miguel Breveta Rodríguez, el vocero gubernamental de Mujica y también ex secretario de Comunicación. Saquearon cajas y cajas de champán, seguramente adquiridas para la inminente Navidad, así como colchones, discos, mesas, plantas y, dato de color, algunos consoladores y vibradores. Finalmente, prendieron fuego a la propiedad. La casa de Gustavo Gauna, subsecretario de Gobierno en ese momento, sufrió un destino similar. Todas sus pertenencias fueron saqueadas y luego incendiadas en la vereda. El pueblo ha hecho lo que estamos haciendo en estos momentos es lo justo. Esto es una guerra entre nosotros. Y ya no queremos políticos de ningún color. Luego llegó el turno de la casa de Carlos Juárez. Había sido gobernador en los periodos de 1949 a 1952, 1973 a 1976 y 1983 a 1987. Su hogar ardía en llamas mientras la gente saqueaba absolutamente todo, incluida la ropa de Nina Juárez, su esposa. Cuando las llamas se intensificaron, la gente tuvo que escapar por el balcón. Se llevaron todos sus muebles, incluida la heladera. Ya fue vaciada y ya arde también. Mientras en los pisos superiores todavía la gente sigue llevándose pertenencias. La casa vecina a la del ex gobernador y actual senador Carlos Juárez también fue presa del fuego. Las imágenes impresionan. Parte del pueblo asiste hasta con satisfacción, con un enfermizo sentimiento de júbilo por lo que consideran un castigo justo a malos dirigentes. Hoy tiene la respuesta del pueblo que lo ha votado, porque aquí hemos tenido gobernantes que no han sabido manejar las cosas como corresponde. Por eso hoy, en plena siesta, los santiagueños nos hemos despertado y ha tomado la reacción esta que está tomando. Los culpables en estos momentos los están quemando aquí. Y no solamente son ellos, son muchos más de sus colaboradores también. Por eso, al señor presidente, esperamos que de una vez por todas ponga los ojos a Santiago y sepa que aquí también somos seres humanos y somos argentinos. ¡Argentina! ¡Argentina! Y el recorrido no terminó ahí. Luego de la casa de Juárez fueron a la casa de Roberto Díaz, dirigente del sindicato docente, a la de los diputados Nilda Riachi, Darío Moreno, Carlos Unzaga y Miguel Ángel Grada, y a la de Antonio López Casanegra, ex ministro de Obras Públicas. Luego se vivieron momentos de tensión cuando dos grupos de manifestantes se enfrentaron fuera de la casa de José Zavalía, el presidente de la Unión Cívica Radical. Mientras un grupo quería saquear la casa y otro intentaba impedirlo, Zavalía disparaba desde el balcón. ¡Ahí está Zavalía! ¡Mira! ¡Está tirando para acá! ¡Zavalía! ¡Dale, pueblo que te ha votado! ¡Dale! ¡Tira a tu pueblo que te ha votado! ¡Tira que te hemos votado nosotros! ¡Te hemos votado
la marcha! Los grupos antagónicos se intercambiaron pullas, piedrazos, expresiones agresivas. ¿Hubo disparos? Sí, señor. Hubo disparos directamente porque él no sabía a qué venía la gente, ¿ves? Siguen en este momento los disparos que interrumpen nuestro reportaje. Adelante, señora. La gente venía a pedirle cuentas, no a quemarlo. La gente, claro, arriba. Y siguen tirando hacia la multitud. Al suelo, Pérez, al suelo. Desde la casa de Zavalía nos están disparando. Están disparando con pistolas. Grandes van de la muchedumbre. Un hombre enmascarado tiene un arma en la mano. ¿Lo tomás, Pérez? ¿Lo tomás? Sí, lo tomas, Pérez. ¿Lo ves? La gente que rodea a Zavalía y ahora espía. El pueblo estaba hablando con la prensa y sacan las armas y disparan a los mismos periodistas. Se está violando los derechos a ese personaje. Hay que sacarle, hay que quitarle los fueros, señores. Toda esa gente que está abajo, armada, fue a saquear todo y ahora defienden a este sinvergüenza. Arrojan granadas de gases lacrimógenos y de allá tiran. En la casa de Zavalía tienen fusiles y revólveres. Allí abrieron la ventana. La policía está en el medio, no sabe qué hacer. ¿Usted está amenazado o está atacando? Estoy seriamente amenazado en mi integridad física, la mía y la de mi familia. ¿Por qué nos tiraron balazos desde la terraza? No he tirado balazos. ¿Quién tiró entonces? A ver. Parece fuera de sí este temperamental diputado, pero desde su casa tiraron balazos. Nos obligaron a arrojarnos al suelo a nosotros y a decenas de personas. Por la noche, la multitud se dirigió a los depósitos de Acción Social, de donde sacaron colchones, alimentos y todo lo que pueda ser útil. A una dependencia interna, esto pertenecía al Ministerio de Acción Social. Un despacho ha quedado prácticamente destruido. Por la noche y luego de una fuerte llegada de fuerzas federales, una momentánea calma. Esto es lo que ocurría en Santiago del Estero en la mañana de hoy. Ustedes habrán notado en gran parte la ausencia de policías y como si en Santiago del Estero, además, no existieran bomberos. Al día siguiente, los episodios violentos continuaron en la vecina ciudad de La Banda. El primer lugar atacado fue la casa de Manuel Bellido, diputado y presidente de la legislatura provincial. Al igual que las anteriores, fue saqueada e incendiada. Los propios manifestantes quedaron atrapados dentro del lugar debido al fuego y tuvieron que huir por los techos. Y luego, la casa de Manuel Camacho, concejal. ¡Vamos! El mismo estilo, la misma furia, la ira de la gente que rompe los vidrios, pedradas, veladores, muebles, todo tipo de cosas son extraídas de aquí. Algunas se rompen, otras se llevan. Mientras sigue ardiendo el automóvil, los manifestantes corren para un nuevo objetivo. Para los programas de emergencia venía todas esas cosas, para la erradicación del rancho y aquí está todo. Que todo esto era por una plan de ayuda mutua y todo está en el galpón del señor Camacho. Para la pobre gente no tiene para comer. Ni cama, ni colchón, nada. Aquí lo tiene la cama de ellos. Finalmente, el caos llegó a su fin con la llegada de muchos más gendarmes y policías federales. Ahí llega la gendarmería y la policía federal. Llegaron tarde. Efectos. Y la policía reprime, la policía pega. Pero esto es increíble. ¿Pero qué busca? La gente, le apuntan a la gente. Apuntan a la gente, le pegan a un joven ahí. Pero si ellos tendrían que haber prevenido esto. Pistola en mano. ¿Qué buscan con eso? Allá está, la policía reprime. Pero esto es increíble. Tendría que haber prevenido. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando pasaba todo esto? Acorralados mientras buscaban los colchones. Aquí puede haber una desgracia. ¡Mírate al piso! Pero una nenita, la patea una nenita. ¡Al piso! ¡Piso, tírate! Al día siguiente, en medio de rumores sobre una posible intervención de la provincia, La única manera de que se pueda arreglar la situación de la provincia es interviniendo los tres poderes. la gente hablaba en los medios, con los restos de la casa de gobierno de fondo. Lágrimas cuesta
pero esa es la realidad que vivía Santiago del Estero. La miseria era tan grande. Mira, 10 cuadras de aquí, 10 cuadras, te vas y te encuentras con chicos que comen hasta papel para poder vivir. Esto lo tenemos que pagar nosotros, pero ¿y lo que ellos han robado? Esta casa de gobierno calcinada adquiere la categoría de símbolo. Santiago del Estero tendrá que renacer de las cenizas, pero sus dirigentes ya deben estar advertidos. No vamos a aceptar el ajuste. Mientras el pueblo se pueda resistir, se va a resistir. Aquí no hay activistas, aquí no hay política. Somos trabajadores los que hemos salido a luchar en la calle por nuestros derechos. Y queremos decirle también que si mandan un interventor, el primero que toque un trabajador en Santiago, y bueno, va a ser peor que ahora. Porque ahora sí, ya estamos decididos. Si es necesario dar nuestra vida, vamos a dar por nuestra familia y por nuestros hijos. Por eso estamos... Y la gendarmería desfilaba en medio de un paro total. El clima está alterado aquí en Santiago del Estero. El pueblo está muy sensible y reacciona. ¡Que se vayan! Si el ministro Zhukov dice que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias, nosotros también. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. ¿No te parece una provocación al pueblo que vengan a hacerlos desfilar? Se tienen que ir de aquí los federales porque si no se va a poner más grave la situación. Tienen que retirarse de la provincia los federales que han venido. El pueblo se va a quedar tranquilo en tanto y en cuanto lo dejen tranquilo. El paro tiene gran acatamiento. Muchos comercios están cerrados y no hay prácticamente medios de transporte. Se aguarda aquí la llegada de la intervención. Ese mismo día, el ministro del Interior, Carlos Rucauf, confirmó la intervención federal a Santiago del Estero. El Gabinete Nacional, en un acuerdo, ha resuelto remitir al Parlamento Nacional un proyecto de ley declarando la intervención a la provincia de Santiago del Estero, la intervención federal a los tres poderes. A la crisis institucional usted da una solución política. A la crisis económica, ¿cuál es la solución? Bueno, yo, como usted sabe, no soy un economista. Sí creo que toda solución política debe incluir soluciones para los sectores más desposeídos de la sociedad santiagueña. Y Fernando Lobo, quien había tomado el rol de gobernador tras la denuncia de Mujica, daba su punto de vista. De graves problemas para subsistir. Sí, de eso. Y hablaban de corrupción de la clase política. De eso estamos de acuerdo, de que podrá haber graves problemas para subsistir si le debíamos 2 meses y medio de sueldo, casi 3, y de que hay un listado de corrupción, hay 70 causas en tribunal. Dato de color, exactamente ese mismo día ya se buscaba al Malevo Ferreira. Luego de la pausa, Tucumán. Las autoridades provinciales creen que el excomisario Mario Ferreira aún se encuentra en ese territorio y la búsqueda continúa. Finalmente, con la ciudad militarizada y en medio de ensordecedores chiflidos, arribó el interventor federal Juan Schiaretti, mano derecha de Cavallo en aquel entonces. Suspendió el recorte salarial, pagó los meses adeudados y otorgó planes sociales y subsidios. Lentamente, la normalidad volvía a las calles de Santiago. En los medios, mientras tanto, Cavallo decía que los incidentes habían sido causados por 50 o 60 activistas y que el ajuste debía continuar. Para Juárez, los destrozos habían sido organizados por grupos radicales. Y no es esto que yo lo estoy improvisando ahora. Hace una semana yo había advertido a alguna gente amiga de mi señora de que tenía la información cabal de la propia policía, que tenía información de que había unos grupos armados dentro del radicalismo. Nada más que no sabíamos cuál era la finalidad de esos grupos. Mientras que, para el radical Zavalía, que justificaba los disparos desde el balcón, el gobierno nacional había organizado todo para forzar la intervención de la provincia, ya que era inminente la derogación de la ley ómnibus. Yo estoy defendiendo mi casa, estoy defendiendo mi mujer, estoy defendiendo mi hijo ante 150 tipos pagados por el gobierno nacional, por los servicios de inteligencia para crear la intervención en la provincia de Santiago del Estero. Más claro no puede ser, porque todo el país sabía que mañana se derogaba la ley ómnibus de Santiago del Estero. Y entonces apuraron los tiempos y produjeron toda esta debacle. Por supuesto que pensar que todo fue obra de infiltrados y que fue organizado es totalmente válido, pero no por eso se debe pasar por alto que la situación de la provincia era extrema y que hubo consecuencias de políticas que afectaron directamente a clases medias y a los sectores más vulnerables.
Por otro lado, vale aclarar que, según diversas fuentes consultadas, no hubo detenciones prolongadas ni enjuiciamientos, salvo a Raúl Dargoltz, quien escribió un libro y una obra teatral en base al hecho, donde se mencionaban los consoladores encontrados en la casa de Breveta Rodríguez, por lo que fue querellado por este último ante los tribunales de la capital federal. Terminó absuelto. 4 días antes de que finalice el 1993, había temor por estallidos en varias provincias del país. A partir de 1994, levantamientos similares fueron sucediendo en Cutralcó, donde se podría decir se inició el movimiento piquetero, en Salta, en Mosconi y Tartagal, y luego en varias provincias más. Incluso en La Rioja, de donde Menem era oriundo, se produjo un estallido tan solo unos días antes que en Santiago del Estero. El ciclo de puebladas y rebeliones en distintas provincias recorrió toda la década. Menos de 2 años después del santiagueñazo, en 1995, Carlos Juárez asumió su 4º mandato como gobernador de Santiago del Estero. En ese mismo año, Mujica, quien había sido requerido por la justicia, se entregó. ¿Se hace cargo de lo que dice la sociedad santiagueña respecto de su gestión de gobierno, ingeniero? Discúlpeme, no voy a hacer ninguna evaluación de ese tipo por razones de instrucciones del juez y por secreto de sumario. Queda así la cosa. Después, cuando esté en condiciones, a ustedes, con todo gusto, les voy a dar mayor información. Carlos Juárez fue investigado y procesado en 2008 por crímenes cometidos antes de 1976, incluida la desaparición de 12 personas. Murió el 2 de julio de 2010 con 93 años. En 2001, Domingo Cavallo volvió a ser convocado como ministro de Economía por De la Rúa, pero todo volvió a salir mal. El mencionado ciclo de puebladas llegó a su pico en diciembre de 2001, cuando luego de intensas protestas, De la Rúa huyó en helicóptero de Casa Rosada. En 2004 intervinieron otra vez Santiago del Estero, cuando se envió al Congreso un proyecto de ley bajo el fundamento de que la provincia se encontraba bajo grave deterioro institucional luego del doble crimen de la dársena. Todo el arco político acompañó la iniciativa. De esa manera, se puso fin al reinado del matrimonio Juárez. Carlos Aldo Mujica no volvió a formar parte de la política, se recluyó casi por completo en su casa. Falleció el 7 de mayo de 2013 a raíz de un cáncer de pulmón que lo había dejado internado permanentemente en un sanatorio. Fernando Martín Lobo se radicó en Buenos Aires en 1995, donde falleció en 2007. Esto es un basta por parte del pueblo. Un basta. Pareciese que esto querían estos gobernantes ineptos, insensibles, ciegos, necios que no sabían ver que estaba un pueblo clamoroso, estaba un pueblo indignado, estaba un pueblo sufriente. Lo que no han sabido ver por incapaces, hoy queda demostrado con esto. Desgraciadamente se ha tenido que llegar a esto.